Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Sufriendo muchos ahí al lado de la playa. Ya ustedes saben cómo es eso, ¿no? Pues vamos a ir a Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10. Damos gracias al Señor también por la llegada de Ariana. Bebita bien linda, bien rosadita salió esta bebita. Pero contentos de que Denise anda bien, Armando también manda saludos para la iglesia y esperando conocerla personalmente, si Dios lo permite. La verdad que Dios nos está dando unos bebitos bien lindos, está llenando nuestra iglesia con su alegría, qué hermoso, ¿no es cierto? Vamos a estar en Zacarías 10 en esta mañana y nuevamente en este libro me fascina tanto, como les digo, desde que empezamos hace 2 años atrás con el Antiguo Testamento, generalmente no nos damos cuenta cuánta riqueza y cuántas cosas lindas encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Nos prepara, nos muestra las cosas por venir, nos muestra la venida de ese Mesías, nos muestra la segunda venida. Y como les digo, fascinado en todo sentido hasta ahora con lo que hemos visto. Y fascinado, ¿por qué? Porque hay algo que a mí me llama tanto la atención, no solamente con la nación de Israel, pero con todos nosotros. Y la pregunta que me estaba haciendo es esto: ¿cómo puede Dios amar tanto a una nación que lo desprecia tanto? ¿Cómo puede Dios amar tanto a una nación que lo desprecia vez tras vez, tras vez y tras vez? Y este capítulo que vamos a estar viendo en el día de hoy habla de la redención. Redención, para que ustedes puedan entender por qué decimos que Jesús es el Redentor, por qué tiene que ver la redención en todo esto. La palabra redención quiere decir lo siguiente. Hay 2 puntos muy interesantes que vamos a estar observando con respecto a esta palabra. Redención quiere decir pagar un rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, de que Dios pagó un precio bien alto por cada uno de nosotros para librarnos de la esclavitud del pecado. Y lo segundo que significa por igual es que redención quiere decir que hemos sido librados de una situación desfavorable. Hemos sido librados de una situación desfavorable. Lo que nos esperaba a nosotros era un infierno por toda una eternidad, que teníamos que pagar por nuestros pecados. Mis hermanos, aquella situación desfavorable por toda una eternidad, Cristo Jesús pagó por cada uno de nosotros. Y entonces, ante la pregunta, ¿cómo puede Dios amar a una nación que lo desprecia tanto?, nos hace pensar mucho y observar por igual la pregunta que hizo Pablo, por ejemplo, en Romanos 11. Pablo está haciendo una pregunta a la cual él ya sabe cuál es la respuesta. Y la pregunta es esta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su nación, aquella nación escogida por él, a Israel? Y el versículo 2, estamos hablando del versículo 1, el versículo 2 lo contesta inmediatamente. En ninguna manera no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y explica Pablo luego en el versículo 26, por ejemplo, donde dice que después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo está explicando luego: todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Y es lo que hemos estado viendo hace 2 mensajes atrás. ¿Se acuerdan ustedes? Que vendrá de Sión, cuando hablamos de Sión estamos hablando de Jerusalén, va a venir el libertador. Y Pablo sigue escribiendo aquí en esta carta a los romanos porque dice lo siguiente: es que los dones
el llamamiento de Dios son irrevocables. Y cuando vemos esa palabra irrevocable, quiere decir lo siguiente, es algo tan lindo que nosotros podamos ver, o sea que no puede dejar el Señor o Dios que pierda su valor, o echarse para atrás. Una vez que se da una orden, el Señor no se echa para atrás, sino que permanece para siempre. El pacto de Dios con nosotros es un pacto eterno. Entonces, está hablando de Dios, está hablando de su provisión en forma personal. Hemos estado mirando desde el primer capítulo. El Señor está diciendo lo siguiente, no solamente a la nación de Israel, pero nos dice a nosotros porque somos pueblo suyo. ¿Y qué es lo que le dice a Israel? Yo te voy a fortalecer, yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar, yo los voy a hacer volver, soy yo el que los he llamado, por lo tanto yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos, nos dijo el Señor Jesucristo. Y la profecía que vamos a ver en este día es de mucha importancia porque el Señor está tratando de decirles vez tras vez tras vez, en una manera personal, está nada más que reforzando lo que ha venido diciendo de hace un tiempito atrás. Yo estoy con ustedes, ustedes van a hacer esto, ustedes van a poner las cosas en su lugar, las cosas se van a poner en orden. Pero importante de todo esto es que el Señor está mostrándoles hacia el futuro. ¿Y qué es lo que presenta Israel en el futuro? Bueno, hay una cosa que vamos a mirar, lo hemos visto en algunas ocasiones, que van a sufrir políticamente bajo el anticristo. Van a hacer una alianza con el anticristo. El anticristo va a formar una alianza con otras naciones, sobre todo con los países árabes que están tan en contra. La economía, no solamente en Israel, pero en todo el mundo va a sufrir un colapso devastador. Va a sufrir los efectos, por ejemplo, nos dice la palabra de Dios, de una guerra mundial. Nos está hablando de lo que es un ataque feroz de Satanás, una persecución impresionante a la nación de Israel a la mitad de los 7 años. Nos dice la palabra de Dios de que van a haber pestilencias, van a haber guerras, van a haber persecución, van a haber eventos sobrenaturales, van a haber terremotos, nos explica también de que va a haber una lluvia de granizo con sangre del tamaño de un talento, es decir, que va a tener ese granizo, para que tengan una idea de lo que describe el Apocalipsis, 100 libras cayendo del cielo sobre la gente, va a haber un efecto devastador, un holocausto impresionante. Pero en el final de todo esto aparece el libertador. Al final de todo esto el Señor está diciendo, yo vengo, voy a poner las cosas en orden, las cosas se van a poner bien una vez que yo esté con ustedes. Y sabes, por ejemplo, quiero leer 2 versículos en los cuales nos puede dar a entender un poquitito en lo que respecta en Apocalipsis con respecto a la persecución que va a sufrir Israel en la mitad de los 7 años que describe Daniel en el capítulo 9, versículo 26. En el capítulo 12, verso 10 dice esto, yo se los quiero leer. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Vean esto, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de nuestro Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y después en el capítulo 13, versículo 6 dice, y abrió su boca, es decir, este anticristo, la bestia que va en contra de Dios, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Así que va a haber un gran avivamiento en ese tiempo por igual. Va a haber un gran avivamiento porque la nación de Israel, en ese momento que el anticristo se sienta en el templo de Dios allí en Jerusalén, proclama hacerse Dios para que lo adoren. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa, produce un avivamiento impresionante porque es lo que nos dice Apocalipsis 7. Dice que habían aquella cantidad, los 144,000 de las tribus de Israel. Y nos dice allí del versículo 1 al 8, Juan, después de esto, en el versículo número 8 dice esto, después de esto vi estas cosas. ¿Qué vio? Dice que de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, estaban delante del trono de Dios. El ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y él le dice, yo no sé. Y entonces el ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Hay un avivamiento tremendo.
tremendo. Va a haber un avivamiento increíble en el cual la nación de Israel finalmente se va a dar cuenta que Cristo es el Mesías, no este anticristo. Y va a haber un avivamiento porque el Espíritu de Dios va a ser derramado de una manera impresionante, como nos dice Joel capítulo 2. Y por lo tanto, entonces, podemos ver algunos puntos que vamos a estar mirando, vamos a mirar en forma alternada. Y hay una razón para esto. Vamos a estar mirando la mayor cantidad de versículos de este capítulo 10. Pero quiero arrancar con el versículo número 4. Después vamos a ir al 1 al 3, pero vamos a comenzar con el 4. Como les digo, hay una razón de todo esto. Dios vez tras vez está mostrándonos lo que es el Redentor de Israel. Y dice allí, versículo 4, de Él, está hablando del Señor, de Él saldrá la piedra angular, de Él la clavija, de Él el arco de guerra, de Él también todo apremiador. Ahora, hay algo importante que cada uno de nosotros debemos de ver con respecto a esto. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, es el Señor Jesús el que está dando este mensaje a esta nación. Es el Señor Jesús que nos está dando el mensaje a cada uno de nosotros por igual. Lo que nos espera, lo que podemos estar anhelando cuando venga Él en su gran gloria. Pues la pregunta, ustedes dirán, bueno, ¿quién es Él? De Él saldrá. ¿Quién es? Versículo 3 nos dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos, fíjense, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Ahora, algo interesante aquí con respecto a esto, no está diciendo de la casa de Judá, ¿no es cierto? No está diciendo que va a venir de la tribu de Judá. Qué impresionante que en la genealogía que nos explica después los evangelios, Mateo en el capítulo 1, versículo 2, nos dice de la descendencia de Judá. Nos dice en Lucas capítulo 3, versículo 33, nuevamente, Mateo está viendo la genealogía de José, Lucas está viendo la genealogía de María, y vean ustedes, de ambos lados, hay un parentesco entre José y María en su descendencia. Pero ambos, nos dice allí, Lucas 3:33 y Mateo 1:2, nos dice que provienen ambos de Judá. Es lo que nos dice en Génesis, por ejemplo, capítulo 49, versículo 10. Nos dice que no será quitado el cetro de Judá. El cetro es el símbolo de autoridad, de poder, que es usada por los reyes. Es decir, que el libertador va a venir de allí. Y vean ustedes, empezamos a mirar, libertador vendría de Israel, es lo que está diciendo Zacarías. Este libertador iba a nacer en Belén. Nos dice allí que el mundo tanto desprecia lo más pequeño, pero de aquí vino, de esta nación tan pequeñita, de un pueblecito tan insignificante como Belén, pero de ahí sale el libertador. De allí va a venir el rey, y ha venido el rey de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto en el versículo número 4? De Él va a salir la piedra angular. Fíjense ustedes algo, esto es tan importante que nosotros podamos mirar, porque por medio de esta palabra, mostrar lo que está diciendo con respecto al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir que el Señor es la piedra angular? ¿Qué representa para nosotros? Vamos a ir a Isaías capítulo 28 y vamos a ir al versículo número 16. Saben, es bueno traer nuestras Biblias. Algunas veces que dicen, no, algunos prefieren no hablar con respecto, o el que está predicando lee el pasaje, pero me gusta que traigamos nuestra Biblia, ponerlas en uso, porque por esa razón yo quiero que ustedes vean que sale de la palabra de Dios. Queremos que ustedes observen qué es lo que dice la palabra de Dios en todos estos libros. Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, ¿qué dice allí? Estable. El que creyere no se apresure. Está hablando de